San Ulrico es el primer santo solemnemente canonizado por la Iglesia. Este acto de singular importancia histórica, como bien puede entenderse, fue el más notable del pontificado del Papa Juan XV, que ocupó la silla de San Pedro desde el año 985 hasta el año 996. Ulrico de Diyen, llamado también Uldarico, nació en el año 890 en Augsburgo. Hijo del conde Ubaldo, estaba unido por su madre Dicperna, hija del duque Burchard, a la casa de Suabia, la más ilustre de Alemania en aquella época. Tal unión se truncó en parentesco por el matrimonio de su hermana Huigarda, cuyo marido reinó también en dicho ducado. Vino Uldarico al mundo con una complexión tan delicada que sus padres temían verle morir en un momento a otro. Así las cosas, y ante el peligro de perder el hijo único que tenía y que Dios le había dado, elevaron al cielo fervorosas oraciones para pedir la salud y la vida de aquel ser tan querido que era. Sus súplicas fueron favorablemente acogidas, y no solo el niño recobró las fuerzas físicas, sino que dio prueba de muy enérgico y poderoso carácter. El cielo preparaba así con una especial bendición al que había de ser muy pronto dechado de espiritualidad y fortaleza y rigurosa austeridad. Por aquellos días ejercía el episcopado en Hamburgo Aldaverón, preceptor de Ulrico, desde el año 906. El joven clérigo fue nombrado familiar del obispo y luego canónigo de la catedral. Deseoso de visitar el sepulcro de los apóstoles, se le comunicó al prelado, el cual le aprobó y le dio además cartas para el sumo pontífice. Ulrico tomó el camino de Roma vestido de peregrino y edificó con sus virtudes a cuantos hubo de tratarle durante el viaje. Una vez satisfecha aquella devoción, visitó al Papa a fin de cumplir ante él el encargo de su obispo. Le recibió Sergio III con bondad y le anunció al mismo tiempo la muerte de Aldaverón, suceso que el Padre Santo había conocido por inspiración de Dios. Aún más, le insinuó la idea de consagrarle obispo y designarle como sucesor del prelado difunto, el cual, en una de las cartas de que Ulrico era portador, hacía grandes elogios de su familiar y canónigo. El peregrino, sinceramente asustado, alegó su gran juventud e inexperiencia. Tenía entonces 19 años y suplicó al Papa que no le impusiese una carga tan por encima de sus fuerzas. Sergio III no le instó más, pero le aseguró, de parte de Dios, que su negativa no le libraría del episcopado más adelante. Le predijo que grandes calamidades afligirían a su futura diócesis. Ambas profecías se realizaron en efecto 14 años más tarde, cuando al morir el obispo Itanino, sucesor de Aldaverón, todos los sufragios del clero y pueblo recayeron sobre Ulrico. A pesar de su resistencia, fue llevado en triunfo a la catedral y con gran solemnidad consagrado obispo el 28 de diciembre del año 923. Realmente era la voluntad del Señor. Cuando la ciudad de Augsburgo estuvo libre de todo peligro, el santo pastor ordenó en toda la diócesis solemnes oraciones en acción de gracias, y no contento con esta pública manifestación de su reconocimiento hacia la bondad divina, resolvió hacer por segunda vez un viaje a Roma para agradecer a los santos apóstoles Pedro y Pablo su insigne y visible protección sobre la capital del episcopado, ya que en su poder
y guarda había confiado cuando los húngaros la amenazaban. Cumplió Ulrico esta peregrinación con gran piedad y sincera humildad. Llegó a Roma, fue recibido solemnemente por el Papa Juan XII. En el año 927, a pesar de su ancianidad y de sus achaques, Ulrico peregrinó de nuevo a Roma, pues quería, antes de morir, visitar por última vez en el sepulcro de los apóstoles, hacia quienes sentía gran veneración. En uno de estos viajes, Ulrico se vio detenido por el Taro, que al desbordarse había inundado las tierras de ambas márgenes. Cuantos le acompañaran buscaron en vano un medio para atravesarlo. Comprendió el santo obispo que era necesario recurrir a Dios y ordenó que levantasen un altar a la orilla del río. Celebró en él la Santa Misa, y por la sola eficacia de su oración, el agua retrocedió a su cauce, con lo cual pudieron los viajeros continuar su camino sin peligro alguno. Otra vez, atravesando el Danubio, al chocar el barco que le conducía contra una roca, se abrió en él una profunda brecha. Todos los pasajeros se apresuraron a ganar tierra. Ulrico se quedó el último a fin de favorecer el salvamiento de los demás, y Dios le recompensó este acto de caridad, haciendo que llegara sano y salvo a la orilla. En el mismo momento de poner pie en la tierra, el barco, hasta entonces sostenido como una fuerza invencible, se hundió en las aguas del río. En otra ocasión, dirigiéndose a Lejeín para asistir a un concilio provincial, encontró en el camino a un mendigo gravemente herido. Lleno de compasión, el santo obispo le ofreció generosa limosna diciendo: «En nombre de nuestro Señor, toma esto y vete en paz». Poco después, Roberto, que así se llamaba el mendigo, se sintió completamente curado. Los últimos años de la vida de San Ulrico fueron una larga cadena de penitencias que aumentaba en número y en rigor a medida que sentía acercarse a la muerte. A pesar de sus fatigas, continuó visitando su diócesis y predicando al pueblo la palabra de Dios. El tiempo que le quedaba, e incluso muchas veces el de la comida y el descanso, lo consagraba a la oración, a las santas lecturas y a la meditación. Supo por revelación divina que muy pronto iría a unirse definitivamente con aquel que le llenaba su alma, y este pensamiento le colmó de alegría. Distribuyó entre los pobres los poquísimos bienes que aún le quedaban, y momentos antes de expirar, hasta el último suspiro, se extendió sobre su lecho de cenizas preparado en forma de cruz. Ocurrió su santa muerte el día 4 de julio del año 973. Enterrado en Habsburgo, en la iglesia de Santa Afra, obró desde su sepultura numerosos milagros. Fue canonizado solemnemente por Juan XV el 1 de febrero del año 993. El texto de la bula se ha conservado hasta nuestros días y hace mención en ella muchos historiadores. Este precioso documento lleva, además de la firma del obispo de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la de 5 obispos, 10 cardenales, un hacerdiano, es decir, un administrador de diócesis, y 3 diáconos, y constituye una joya biográfica.